Bienvenidos al canal SOS Docente. No te olvides de darle me gusta, suscribirte y darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Comprendemos el rol del Estado para alcanzar el bienestar familiar. Ciencias sociales para primero y segundo de secundaria. Vamos a iniciar una nueva experiencia de aprendizaje. Para ello, vamos a recordar nuestro reto. ¿De qué manera nuestras familias están respondiendo a las situaciones que afectan su bienestar? Nuestro propósito será conocer y comprender el rol del Estado para que nuestras familias alcancen el bienestar familiar, lo que nos permitirá tener argumentos para valorar las soluciones creativas. Vamos a reflexionar sobre la situación de aprendizaje. Nuestras familias afrontan diversas situaciones que afectan su salud y bienestar económico. Frente a ello, estas han respondido con creatividad y responsabilidad. ¿De qué forma? Con nuevas formas de percibir y enfrentar la realidad, y con la participación de sus integrantes, se han adaptado y adecuado objetos y también soluciones. Nos planteamos las siguientes interrogantes. ¿Qué situaciones estamos afrontando como familia con respecto a nuestra salud y economía? ¿Qué estamos haciendo para superar estas situaciones? ¿Cómo se han adaptado y adecuado los objetos y soluciones en esta nueva forma de vida? ¿Qué rol cumple el Estado frente a estas situaciones? Leemos sobre el rol del Estado. En estos momentos en los que nuestras familias buscan superar las dificultades, el Estado cumple un rol importante para garantizar el bien común. Fuente A. El Estado y su rol en la economía. El Estado regula las actividades económicas, compra, venta, actividades productivas, etc. Y también evita que se produzcan situaciones de abuso y desigualdades. Es muy importante que el Estado regule y controle estas situaciones. En tal sentido, el Estado debe cumplir con las siguientes funciones. Garantizar condiciones básicas para el buen funcionamiento de los mercados. Por ejemplo, contribuir en la reducción de los costos de comprar y vender. Y también facilitar la información sobre los bienes y servicios que ofrece al mercado. Otra función es velar por la estabilidad económica que permita al sector privado invertir a largo plazo. Asegura, por ello, el suministro de limpieza, de seguridad, en las carreteras, salud, bienes y servicios públicos y educación. Todo esto se puede financiar gracias a la tributación. Otra función es cobrar tributos con equidad y sin distorsionar la economía. La equidad se cumple cuando las personas pagan contribuciones, es decir, los impuestos, y estos se dan en cantidades proporcionales a su capacidad económica. Asimismo, el Estado debe intervenir en la economía. ¿Cómo? A través del desarrollo de políticas sociales, apoyar en educación, en salud, apoyar a las poblaciones vulnerables, para procurar crear situaciones de igualdad de oportunidades entre las personas. Por ejemplo, proporcionando educación gratuita, o procurando que las poblaciones vulnerables accedan a bienes y servicios públicos. Ahora, teniendo en cuenta la información del texto e imaginando que vas a ser el futuro ministro de Economía y Finanzas y que tienes a tus padres como asesores, dialoga y establece una prioridad en las funciones que debe asumir el Estado para alcanzar el bienestar en nuestra comunidad y país. ¿Te imaginas ser ministro? ¿Cómo atenderíamos a las necesidades de la población? Seguramente que las carreteras o atender a los servicios básicos de salubridad o la educación serían los puntos importantes que como ministro de Economía y Finanzas tendrías en cuenta. Tomemos en cuenta que son deberes primordiales del Estado: garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, promover el bienestar general que se fundamente en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y defender la soberanía nacional. Comprendemos el rol del Estado. El Estado, para garantizar el bienestar de las familias, tiene que asegurar el funcionamiento del presupuesto. Fuente B. Fuentes de financiamiento y presupuesto público. Son 3. Comenzaremos con los tributos. Los tributos son los pagos que realiza la población de acuerdo a sus ingresos, para que el Estado pueda implementar diversos bienes y servicios. La recaudación de impuestos está a cargo de la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Los fondos por endeudamiento.
Son los ingresos que recibe el Estado gracias a los créditos o préstamos del interior del país o del extranjero, es decir, prestarnos dinero. Y finalmente, los ingresos por privatizaciones. Son los fondos obtenidos por la venta de empresas públicas a entidades privadas. Tenemos ejemplos como Aeroperú o Perú Rail. Por ejemplo, a partir de 1990, el Estado peruano privatizó empresas que ofrecían servicios públicos, como por ejemplo Entel Perú, que pasó a manos de Telefónica, o Electrolima, que pasó a dividirse en Edelnor, Edegel y Luz del Sur. Todas estas empresas son privadas. El Ministerio de Economía y Finanzas, para ajustar sus egresos y los ingresos, ¿a qué nos referimos con egresos? Todo el dinero que sale, y los ingresos es todo el dinero que uno percibe. Elabora un presupuesto del sector público, como este año, es decir, el programa de gastos para un año que todas las entidades del Estado deben cumplir, y esto para poder cumplir con las necesidades de la población. Frente a todo ello respondemos, ¿con cuál de las formas de ingresos del Estado podemos contribuir? ¿Por qué? Señala ejemplos. En principio, tenemos que tener en cuenta nuestras contribuciones mediante los impuestos, pero también siendo personas que vivan de forma correcta. Si vamos a tener una empresa, actuar formalmente y sobre todo con nuestro trabajo. ¿Por qué la elaboración del presupuesto público es importante para que el Estado garantice el bienestar de las familias? Porque es mediante el presupuesto que el Estado puede equilibrar la cantidad de dinero que se va a destinar para el bienestar de la población. Es importante que este presupuesto se pueda equilibrar. Tomemos en cuenta que, según el artículo 77 de la Constitución Política, la administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso, el cual asigna equitativamente los recursos públicos. Su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia y de necesidades sociales básicas y de descentralización. Elaboramos nuestros argumentos. Ahora conversamos con nuestros familiares para tener más argumentos y responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante que el Estado garantice el bienestar de las familias? ¿Cómo el rol del Estado en la regulación de las actividades económicas se ve reflejado en el bienestar de nuestras familias? Por ejemplo, el Estado actualmente está construyendo muchas obras, como hospitales en las localidades que lo necesitan, pero también aprueba normas legales que ayuden al desenvolvimiento de todos los peruanos con respecto a sectores como el trabajo. También otorga oportunidades laborales mediante la construcción o los servicios que necesita todo el Perú. Evaluamos nuestros aprendizajes. Gestiona responsablemente los recursos económicos. ¿Comprendí el rol del Estado para garantizar el bienestar económico de las familias? ¿Expliqué las formas de ingresos del Estado y su relación con el bienestar de las familias? Marca según corresponda. Nos vemos en un próximo video.